gustaría conocer. ¿Qué dificultades se les ha presentado? Profe, buenas noches. Hola Juan Diego, ¿cómo le va? Bien, profe, muchas gracias. Me alegro mucho. Eh, Profe, una primera, hay un asunto que tenemos pendiente y es lo del cuestionario de la unidad 2, porque ese todavía tiene fecha del 9 de mayo y yo creo que hay muchos que no hemos podido hacerlo porque todavía no está habilitado. Jóvenes, no sé qué está pasando con la plataforma, porque cada que uno de ustedes me escribe, yo ingreso, lo modifico, ahí lo acabé de hacer porque tenía una duda, una inquietud. Yo lo modifiqué, lo ingresé y lo cambié, incluso hasta el 16, pues esta mañana lo cambié hasta el 16 por las dificultades pues que se han venido presentando. Yo no sé si a ustedes se les ha presentado también en plataforma otras dificultades, porque yo personalmente he tenido limitación con la plataforma, no sé ustedes. En este momento, como les digo, volví a hacer la activación. Antes de que terminemos, vuelvo y lo reviso para que lo miren, porque él guarda bien, no me genera ningún error, vuelvo y lo habilito, amplío todas las fechas, etcétera, etcétera. Entonces, no sé qué me está presentando. Juan Diego, si las cosas continúan, entonces ya miro cómo poderlo habilitar, porque sí se ha presentado dificultades, varias personas me han escrito, les he dado la respuesta. Ahorita al final hacemos balance que quiénes están pendientes y cómo resolverlo. Astrid y Ángela tienen alguna inquietud diferente a la del compañero Juan Diego. No, profe, pues lo mío es en cuanto lo de estados financieros, pues el balance ya lo pude hacer, pero en cuanto al estado de resultados, sí, aún no. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Quiero saber si hay alguna otra inquietud como metodológica o iniciamos, que como les digo, la intención es de que nos rinda bastante. Bueno, entonces veamos a nivel de teoría, no sé si hay alguna otra inquietud. No, yo tengo la misma inquietud de la compañera Ángela, Perfecto. referente al taller. Bueno, perfecto. Entonces vemos que una organización, eh, ya voy a proyectar. Una organización cuando decide, ¿por qué no voy a compartir el contenido? ¿Qué pasó? Compartir contenido, compartir mi pantalla, ¿qué pasó aquí? Así, compartir la pantalla. Es un tema de... Bueno, ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando una organización decide consolidar una idea de negocio, sea porque va a diseñar una empresa, si me permiten la palabra diseño, estoy hablando desde la planeación, o sea porque, como en el caso de la empresa de zapatos que manejábamos la sección anterior, o sea una empresa en marcha, siempre va a tener en el estado de la situación financiera o balance, porque así lo conocimos nosotros. Recordemos que desde la implementación de las normas internacionales de información financiera para Colombia, es decir, con la ley 1314 del 2009, se llama estado de la situación financiera, que no es otra cosa diferente a que a mostrar los derechos de participación de la compañía, donde en el lado izquierdo yo siempre voy a tener todos esos bienes de los cuales puedo depender un ingreso en el futuro, y se representan en dos tipos de bienes: los activos corrientes o circulantes, es decir, los de mayor liquidez, los que voy a consumir si la palabra me la permite o a recibir beneficio en un tiempo inferior a un año, y el activo fijo, que es aquellos bienes sobre los cuales al producir derivo un beneficio, un ingreso también en el futuro. Y ese se ve representado por el activo fijo. Si nosotros detallamos un poco más cuál es ese activo circulante o ese activo corriente, entonces encontraremos la cuenta denominada equivalente de efectivo, compuesta por los dineros mantenidos en la caja y en los bancos, el inventario, que son todos aquellos productos disponibles para la venta,
o inventarios en proceso o en materias primas. La cartera, también llamada deudores, que son todos los recursos que mis clientes me deben, producto de la operación que yo desempeño. Ya habíamos hablado de la tesorería. Podemos encontrar ahí también algunas inversiones de corto plazo. Básicamente esas son las cuentas generales. Nosotros en la plataforma tenemos los estados financieros de Nutresa. Valido aquí una cosa. De Nutresa, que vamos a encontrar que una compañía presenta a partir de 5 estados financieros básicos un sinnúmero de información para toma de decisiones. En todo caso, la empresa siempre va a invertir en aquellos bienes o activos que le van a producir renta, ya dijimos, en el futuro. Entonces, es la composición del activo. Ahorita hablamos un poquito en detalle del ejercicio que tenemos, que va a ser uno similar. En el lado izquierdo, entonces, lo que está en el lado izquierdo, son los derechos de la compañía que tengo, activos fijos y activos corrientes. Mientras que en el lado izquierdo, que voy a tener obligaciones denominadas pasivos, que pueden ser de igual forma de corto plazo o corrientes y de largo plazo, más los recursos propios que aportaron los dueños denominado patrimonio, para conservar el efecto de ecuación contable que 1 es igual a 2 más 3, porque al activo se denomina 1, al 2 era pasivo y al 3 patrimonio. Es lo mismo que activo es igual a pasivo patrimonio. Por aquello de la ecuación contable que definía Gianluca Paciolo por allá en 1400 algo, mucho antes de que descubrieran América, y es que debe haber un equilibrio entre los derechos que yo tengo y las obligaciones que ha contraído la organización. En las cuentas de pasivo corriente, ¿qué podemos encontrar? Entonces, todas aquellas fuentes que pudieron hacer posible esa compra de bienes que teníamos definidos en el activo, ¿sí? Y encontramos los proveedores, son nuestros mayores aliados en la organización, los acreedores varios, y acreedores son quienes, la empresa a la que le debo los servicios públicos, la empresa a la que le debo el arriendo, la empresa a la que debo seguros, puede encontrar también allí los trabajadores, puede encontrar impuestos, puede encontrar todas esas obligaciones que tengo que pagar en un periodo inferior a un año. Ustedes me dirán, pero es que los trabajadores no aparecen como salarios pendientes, estamos de acuerdo. Si yo hago un balance de prueba hoy 14 del mes, pues yo voy a decir que yo tengo la nómina la tengo causada, más no la he pagado porque la pagaría mañana, ¿cierto? Sin embargo, lo correspondiente a todo ese dinero que nos guarda la organización como costo de las prestaciones sociales del trabajador se deben reflejar en esa cuenta, que son obligaciones con trabajadores o con terceros, pues básicamente la encontramos así, obligaciones con personal, donde están las cesantías, la prima, las vacaciones, los intereses, etcétera, etcétera. En ese mismo orden de ideas tenemos una cuenta que es la financiación de corto plazo, o sea, todas esas obligaciones que fueron requeridas para hacer posible esa financiación de ese activo corriente. Préstamos de corto plazo, recursos que de entrada sabemos que van a generar un interés, porque cuando yo me acerco al banco, retomemos el ejercicio de doña María, yo me acerco al banco para presentar mi propuesta de expansión de la empresa. Está plasmado a la luz de su estrategia, dónde quiere llegar, cuántas unidades de negocio quiere tener, si quiere además de vender, producir el calzado, etcétera, etcétera, y eso implica unos recursos. Y es probable que ella no tenga todo, entonces ella va a un tercero que se llama el banco o a cualquier entidad del sistema financiero, usualmente los bancos, y hace un préstamo de corto plazo. Perdón. En el largo plazo tenemos esa otra fuente de financiación destinada ¿a qué? A pagar todos esos recursos que financiaron bienes de largo plazo. Es decir, lo ideal es que yo haga préstamos de largo plazo para financiar activos de largo plazo. Nosotros en el ejercicio anterior decíamos que, por ejemplo, cuando el Grupo Éxito sale de compras por Sudamérica, hace una emisión de bonos. Un bono es un título valor que la primera vez que se estructura y se coloca al mercado, pues se debe hacer a través de una entidad financiera, un banco, donde el Éxito hizo pues toda la titularización, la estructuración de los bonos,
y luego los ofrece a la venta. Personas naturales, cualquiera de nosotros que tenga la capacidad adquisitiva, puede ir en ese momento a ese mercado primario del sistema financiero, la entidad que está manejando la colocación de los bonos, o por el contrario, supongamos que ya en nuestra realidad Astrid tiene un bono que compró al éxito a 5 años, pero ella necesita liquidez, entonces ella va y lo vende. Y Juan Diego necesita comprar ese bono. Hay dos formas de hacer esa transacción. Una es fuera del mercado, es decir, que Astrid y Juan Diego hacen un acuerdo y compran, Astrid le vende y Juan Diego le paga el dinero y no pasa nada. Juan Diego se queda con el título hasta que sea el momento de cobrar. El éxito, ¿a quién le va a girar los intereses? A la persona que lo tenga, en este caso Juan Diego. Pero si en el mismo escenario no vamos a comprar por fuera del mercado, sino que vamos a ir al mercado de valores, entonces Ángela ya se interesa por ese título y utiliza un intermediario tipo comisionista, por ejemplo, para comprar ese mismo bien. ¿Sí? Digamos que esto es, pues no nos interesa detenernos aquí, sino conocer un poquito cómo es el funcionamiento. Entonces siguen siendo deudas que ya voy a pagar en el largo plazo. Y decíamos nosotros que largo plazo, entonces estábamos hablando financieramente de 12 meses a 60 meses, es decir, lo que estuviese en el año 2 al año 5. Básicamente, entonces esas son esas obligaciones que me permitieron financiar propiedad, planta de equipo, por ejemplo, o me permitieron financiar en activos fijos que van a producir en todo caso mejores recursos. ¿Sí? Y adicional tenemos que el aporte de los dueños. Volvemos al escenario de Doña María, que va a hacer una inversión adicional de 1.000 pesos, de los cuales prestó el 50%, o sea 500 con el banco, 100 los tiene en una emisión de bonos y 400 los va a poner ella como aporte de capital. Pero como si la empresa ya está constituida, sí, son todas esas utilidades que Doña María no ha sacado de la empresa y las tiene ahí retenidas para generar una nueva expansión, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la estructura del estado de la situación financiera. Activo, derechos y pasivo y patrimonio, obligaciones que tiene la empresa. Es decir, si yo hago este esquema y yo veo que al hacer un análisis de la cifra, el pasivo es más significativo que el activo, significa que la compañía le pertenece más al tercero que a nosotros. Ese es como el sentido de esta ecuación. Entonces, en nuestro ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar, ¿por qué no me pasa? Todos esos bienes que son disponibles para desarrollar el objeto social y los clasificaríamos como activos, ya sea de corto plazo o corriente o de largo plazo. ¿Sí? Entonces, largo plazo, todos los bienes de propiedad, planta de equipo. Equipos de cómputo, vehículos, terrenos, edificios, maquinaria y algunos activos, otros activos que son de la empresa pero que no se utilizan para generar un beneficio. ¿Cómo así? Supongamos que Doña María, parte de la inversión que hizo en la compañía está representada en una finca que ella tenga en Finlandia, Quindío. Entonces, esa finca hace parte del aporte que Doña María tiene representado en su patrimonio, pero en la finca no se pueden utilizar para ninguna actividad relacionada con la venta de zapatos, porque ni los produzco allá, ni los comercializo allá, ni tengo, supongamos que voy más atrás, ni tengo ovejas o ganado que me den la materia prima para elaborar los zapatos. Quiere decir que en algún momento yo le aporté a este patrimonio, pero no hace parte de la operación de la compañía. Entonces se denominan otros activos no corrientes o activos fijos. Si ampliamos un poquito, ¿qué activos entonces tengo? Ya decíamos obligaciones financieras, proveedores, otras cuentas por pagar como explicábamos, laborales, impuestos gravables, largo plazo que ya explicamos, y la parte de patrimonio que puede ser el aporte, está compuesto, por el aporte social, cuanto al momento de la constitución de la compañía, las utilidades del periodo, lo que me arrojó el periodo que yo no he retirado, algunas utilidades retenidas que yo pueda tener para futuras
proyectos de la compañía, por ejemplo, en este caso la expansión a nuevas tiendas, y encontraremos otro par de cuentas como la revalorización del patrimonio, es decir, si en algún momento ese valor que yo aporté hubo necesidad de hacer una nueva valoración, se registraría allí. ¿Y para qué se endeuda una compañía? Pues para dedicarse a su objeto social. En este caso, ¿qué? A vender zapatos. O sea, la operación de la empresa Doña María es vender zapatos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesora. Perfecto. Entonces, la tercera operación, si quisiéramos, acuérdense que esto es contexto y que lo que estamos buscando es familiarizarnos con las decisiones financieras que todo el tiempo estamos tomando. Y ya les voy a decir dónde está el área de talento humano. Entonces, el estado de resultados, ya lo que nos indica, como su nombre bien lo dice, es cómo le fue a la operación en un periodo determinado. La primera que acabamos de ver, el estado de la situación financiera, es una fotografía, cómo está la empresa. Mientras que la operación la podemos comparar, es un símil de una película que está rodando ¿cuánto? Todos los días en la organización, porque todos los días tengo que hacer ventas, ¿sí? Que es el primer renglón, ventas o ingresos de la compañía, ingresos operacionales, es decir, producto de lo que yo sé hacer. Porque por aquí yo puedo tener otros ingresos no operacionales que ya vamos a explicar, que sería, ya lo vamos a explicar, ¿sí? Entonces, todos los ingresos derivados de la razón del desarrollo del objeto social de la compañía. A esto le vamos a, ¿por qué se llama ventas brutas? Porque es todo lo que usted durante el periodo registró. Es normal que en una operación se presenten algunas devoluciones, descuentos, rebajas, todo lo que usted tenga que depurar para llegar a ¿qué? A las ventas netas de ese periodo, menos el costo de ventas. Nosotros explicábamos en la sesión anterior que un costo está asociado a ¿qué? A un recurso que yo sacrifico hoy esperando obtener un beneficio mañana. Es decir, que yo para vender zapatos tuve que hacer unas compras de productos terminados o zapatos disponibles para la venta. Juan Diego, tengo un mensaje que no entendí. No, profe, no, yo tampoco sé qué fue eso. Bueno, ok. Acá lo mismo. Listo, ok, no pasa nada. Bueno, entonces, después de descontar esos zapatos que yo compré, vendo zapatos a 200 y compro zapatos a 80. ¿Cuánto es la utilidad bruta en ventas? Pues serán los 120 que me quedan como producto de esa transacción, denominada utilidad bruta. ¿Por qué? O utilidad bruta en ventas. ¿Por qué? Porque yo no he terminado de desarrollar la operación para poder conocer los otros renglones que realmente yo le estoy apostando. Es decir, que doña María le apuesta a tener un resultado positivo que ella mañana pueda retirar, ¿cierto? Cuando hagamos todo este ejercicio. De esa utilidad bruta en ventas, yo que descuento como organización todos los gastos de administración y hacíamos el ejercicio del gasto de administración. Esos gastos fijos, que viene pues la diferencia entre costos y gastos, destinados a la administración del negocio. Si nosotros pensamos en el mismo ejercicio de doña María, ¿qué tenemos? Doña María como gerente socia, que debe tener un salario. Supongamos que la compañía debe registrar contabilidad, un área contable, financiera, que tiene que pagar unos arriendos y que paga unos seguros. Mire que ahí estamos hablando solo de gastos de administración. Entonces, la nómina de doña María, del auxiliar, de los contadores y los gastos de administración, como los que acabo de nombrar, estarían aquí en gastos de administración. Mientras que los gastos de venta se detallan todo lo destinado a mercadeo y venta. Entonces, si yo tengo por cada tienda 2 vendedoras que se ganen un salario X, que el arrendamiento de la tienda, los servicios de la tienda se separan. ¿Por qué? Porque esos son los gastos de mercadeo y ventas que utiliza doña María en su ejercicio, ¿sí? Si yo estoy en Nutresa, que es la compañía que quiero que les coloque, pues como les digo, en el informe completo para evaluar, pues entonces serán todos los dineros gastados para colocar ese producto donde el cliente final. Entonces, los mantenimientos de los vehículos que hacen la distribución, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con esa línea de ventas
no directas, sino las máquinas que encontramos en algunas empresas, universidades, servicios de salud, en algunos servicios como el aeropuerto encontramos algunas máquinas dispensadoras y muchas son de nueva venta. O sea, toda esa inversión está denominada ¿dónde? Gastos de mercadeo de venta, más todos los vendedores que ellos tengan y todo el personal de apoyo y de logística, si estuviéramos hablando de Nutresa, ¿sí? Ya vemos que en el caso de Doña María, pues va a ser más liviano, en el caso de Nutresa o Grupo de Éxito, que es la que hemos trabajado, va a ser tan amplio como la operación lo requiera. De esa utilidad bruta en ventas, que es un resultado, miren que el estado de resultados es muy interesante porque lo único que suma son las ventas o los ingresos. De ahí en adelante todo es un resultado. A las ventas le resto las devoluciones y obtengo las ventas netas, resto el costo de venta y obtengo la utilidad bruta del periodo. Resto la administración y los gastos de mercadeo y voy a obtener la utilidad operativa. ¿Qué significa esta U ahí? Significa eso, utilidad antes de impuestos o intereses, que es lo mismo que utilidad operativa o resultado del negocio. Es decir, ¿cuánto le queda a Doña María de vender entonces zapatos? Si ella vendía en 200, tenía un costo de 80, tenía una utilidad bruta de 120, pagaba gastos administrativos de 20 y gastos de venta de 20, es decir, que tiene una utilidad operativa de 80 pesos. Esa sería la utilidad operativa de Doña María. Y aquí vamos a encontrar entonces todos esos descuentos necesarios para esa operación. ¿Y cuáles serían? Tenemos, si la finca que hablamos hace un minuto, que recordemos está registrada dentro del patrimonio de la empresa, hay que pagar quien la cuide, quien haga el mantenimiento, cualquier necesidad que tenga ese activo, pues eso estará representado en otros egresos, porque ya dijimos, no necesito la finca para hacer zapatos, pero como la finca está registrada dentro de lo que yo tengo, pues simplemente tengo que asumirlo como qué, como otros gastos. Por el contrario, si esa finca yo la alquilo, porque es una finca de recreo, y me genera otro ingreso, pues también lo debo sumar, porque dijimos que lo único que suma son ¿qué? Son los ingresos. Entonces, ese ingreso no es del negocio de vender zapatos, es otro ingreso de la compañía por tener este tipo de activo dentro de la composición. Y por último, tenemos un renglón denominado gastos financieros. Recuerden que hace un momento hablamos que cuando la organización se endeudaba para cumplir, no sé por qué se demora tanto para regresar, la organización se endeudaba para desarrollar ese proyecto de expansión, pues iba donde unos amigos del sistema financiero y asumía un costo de financiación, pues en la financiación de corto plazo, la financiación de largo plazo o los bonos. En cualquiera de los tres está asumiendo un gasto financiero, que es ese valor que usted paga por trabajar con ese bien, que se llama dinero, es decir, por alquilar ese bien. ¿Sí? Entonces, una vez descontado de esa utilidad operativa, estos egresos, adicionados los otros ingresos si existieran, no es el común denominador de las organizaciones, y se restan los gastos financieros, casi todas las organizaciones tienen gastos financieros, es probable que algunas no lo manejen, pero la podemos encontrar. Vamos a llegar ¿a dónde? A la utilidad antes de impuestos, es decir, hasta aquí, ¿cuánto se ha ganado la empresa? Es que entonces en este caso Doña María tenía 80 de utilidad operativa, va a tener no tiene otros egresos, tiene unos gastos financieros de 10, por lo tanto va a tener una utilidad antes de impuestos de 70 pesos. Cuando llega a este nivel, ¿qué hace? Pues ya gané, ¿qué tengo que hacer? Comparto esa utilidad con el socio mayoritario. ¿Quién será el socio mayoritario de una entidad, de una empresa? ¿Quiénes pagamos impuestos?
Nosotros como consumidores, profe. Permanentemente, sí, en algunos bienes. ¿Quién más paga impuesto? ¿Qué ocurrió el año anterior cuando salió, pues desde el año pasado y anteriores con la ley de financiamiento? ¿Qué ocurrió? A mucho. Profe, estás hablando de lo del data crédito, que fue la última noticia, no fue eso, no. No, estoy hablando del O no, impuesto de tiene que ver. renta. Impuesto de renta, Ah, ok, ok. sí, estoy refiriéndome al impuesto de renta, que es ese dinero que le damos adicional al Estado. ¿Por qué digo adicional? Porque así como lo dijo la compañera Ana María, fue Ana María la que me habló, ¿verdad? Sí, profe. Vía consumo permanente, nosotros pagamos IVA, pues es el más frecuente de los impuestos. Pagamos prediales, pues esos son locales, pagamos no directamente, no directamente pagamos eh, industria y comercio, porque eso sería solo para los establecimientos, pero lo que todos los días pagamos las personas es el IVA, ¿sí? Entonces aquí estamos diciendo, pagamos impuesto de renta sobre aquello que nos ganamos. Me refería a la ley de financiamientos porque acuérdense que entre 2016 y 2018 han venido una serie de reformas donde cada vez se amplía más la base de personas que contribuyen, o sea, la base de contribuyentes. Yo lo que me refería es que para el 2017, o sea, con ingresos de 2017 pagados el año pasado, pues a la mayoría nos tocó que no declarábamos renta, declarar renta, ¿sí? En este caso, a ese impuesto es que se refiere el ejercicio, provisión de impuestos de renta, es decir, provisión de impuestos sobre esa ganancia que tiene la compañía, ¿sí? Este momento, la provisión de impuesto de renta es del 23%, que hace parte de lo que produjo como resultado la ley de financiamiento, que era incrementar la base a las personas naturales y disminuir a las empresas. Entonces estaba del 34%, que es como nosotros estamos manejando nuestro ejercicio, esa fue la declaración, el impuesto de renta el año pasado, y este año 2019 pagaron en 2020 será del 33%. ¿Sí? Entonces, sobre lo que la empresa gana, hace esa provisión de impuestos. Algunos de ustedes me dirán, profe, pero es que esos impuestos se van descontando anticipadamente con las retenciones en la fuente. Y eso es verdad. Pero al final lo que hace es que va a reportar de todo lo ganado una provisión de impuestos. Otra cosa es que ya su contador haga la depuración de esa cuenta denominada impuestos y mire qué saldos debe pagar, ¿sí? Entonces, después de hacer todo este ejercicio es que definimos si al final del día doña María gana y si gana, si eso es suficiente o no es suficiente. Para nuestro ejercicio, como les digo, con una tasa del 34%. ¿Y por qué tomo esta del 34%? Porque así le estamos trabajando en el taller. Pero usted, alguien por ahí dice, pero venga, no es el 34 sino el 33, es correcto, 33 para 2019, pagadero en 2020. ¿Listo? Entonces, ahí sí doña María podrá tomar decisiones. Ah, es que yo de los 70 que me gané, debo girarle al señor Iván 23.8 millones de pesos. ¿Cuánto me gané? 46 millones 200. Este resultado neto de la operación es un resultado contable. Puede que en muchos casos haya diferencia entre el resultado contable y el flujo de caja que genera la empresa. Pero eso no vamos a profundizar aquí nosotros. Vamos ahí con claridad. Sí, profe. Entonces, lo que nosotros pretendemos en el ejercicio que está planteado es consolidar el estado de la situación financiera o balance, como ya dijimos, identificando dónde se ubican las cuentas y luego a partir de los supuestos que tenemos ahí, vamos a construir el estado de resultados. Vamos a mirar el ejercicio porque de ratos tengo buena memoria y otros tantos no. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio, exactamente el valor del ejercicio. ¿O alguien lo tiene por ahí a la mano? Me parece que es el 30 y... Bueno, yo creo que
está aquí al final de esta presentación. Vamos a mirar aquí algo. No me acuerdo los valores. Bueno, sí. Sí, entonces ustedes lo que tienen allá de actividad es una serie de cuentas o de instrucciones de nombre de cuentas y valores. Encontramos aquí información consolidada. Listo. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Listo. Entonces mire que aquí están todas las cuentas, que ya nos queda más claro cómo las vamos a organizar. Qué es del activo y qué es del pasivo. Ana María, por ejemplo, la cuenta servicios públicos, ¿a qué pertenece? ¿Al activo, al pasivo o al patrimonio? Pasivo. Es una obligación que tiene la empresa por 1750 y vamos a ir organizando nuestro estado de la situación financiera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el valor del activo será igual al pasivo más patrimonio. Si esas cuentas no presentan igual saldo es porque tengo un error en alguna parte que conviene devolverse y revisar. ¿Sí? Así que ahorita les digo cuánto totaliza para que tengan ese referente. Entonces ya Sí. organizamos, sí, tranquilos, ya organizamos el estado de la situación financiera. Luego nos están diciendo, ya no me están diciendo cuánto vendió la empresa, como en el caso de Doña María que vendió 200 millones de pesos, sino que me están dando unas variables, que es lo que propongo, para estimar ese resultado. ¿Y qué digo? Para el estado de resultados considere los siguientes supuestos. Va a tener unas ventas equivalentes al 130% del valor de los activos. Es decir, si yo totalicé los activos, tomo ese valor y lo multiplico por el 130%. Luego voy a decir que un 20% de esas ventas lo voy a destinar como costo de la materia prima, un 20% como mano de obra y un 10% como costos indirectos de fabricación. Es decir, que esos tres elementos van a conformar el costo de la mercancía vendida de este ejercicio, porque nosotros habíamos visto pues un poco lo que correspondía al costo y a los costos y a los gastos. Luego, ¿ahí qué obtengo? Voy a tomar la diferencia entre esas ventas y ese costo de la mercancía vendida para llegar a la utilidad bruta en ventas. Luego estoy diciendo, ay venga, qué inseguridad, qué inseguridad, qué inseguridad. No veo los gastos, los gastos. Ve qué charro. En serio, qué inseguridad. No sé qué pasó aquí. Bueno, háganlo así, no hay problema. Porque ven unos gastos de un 20% también. Entonces decimos, si no hay gastos, como en este caso, porque creo que la profesora estaba en las drogas, porque no veo aquí qué pasó, entonces, ¿qué vamos a seguir mirando? Vamos a ver, entonces la empresa tiene gastos de administración y venta detallados. Pues la respuesta es no. Entonces, la utilidad bruta en venta va a ser igual a la utilidad operativa para este caso. ¿Sí? Luego de esa utilidad operativa voy a calcular la tasa de interés. ¿Cómo así que la tasa de voy a calcular, perdón, los gastos financieros y lo hago a partir de una tasa de interés? Ah, muy bien, me vengo y reviso aquí en el estado de la situación financiera y encuentro que la compañía tiene unas obligaciones financieras de 5.000 pesos. Vamos a ver si hay otras obligaciones financieras. Y por aquí que unas obligaciones financieras de largo plazo de 52.941. Es decir, que en total tenemos una deuda de 57.941. Porque tengo en el largo 52 y en el corto 5.000. Esos 57 los debo en total. ¿A qué tasa negocié con el banco? Al 16%. Es decir, que en gastos financieros va a ser el resultado de tomar esos 57.941, multiplicarlo por el 10%, 16% que estamos dando acá. Y ahí vamos a obtener ¿qué? La utilidad antes de impuestos, es decir, lo que teníamos de utilidad operativa, le descontamos el interés o gasto financiero y nos va a dar la utilidad antes de impuesto. Luego estimamos el impuesto de renta, lo que nos haya dado para ese caso, y sobre ese resultado aplicamos el 34% de impuesto de renta. Al final llegaremos a la utilidad neta, como lo estábamos trabajando en la segunda diapositiva. ¿Sí? Ese es el entregable, o sea, nosotros vamos a llegar a construir
este elemento, que es el que estamos pidiendo. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué? Hasta ahí hay claridad, perdón, antes de ir. Hasta ahí hay claridad. Sí, profe, sería ya realizar el ejercicio y mirar a ver qué dificultades se nos presenta, pero yo creo que sí. Sí, ahorita les doy los valores para que veamos a dónde debemos llegar. Igual las dificultades que tengan me cuentan. Listo. Bueno, entonces ustedes dirán, pero hay un montón de información que cuándo la va a analizar y para qué la necesito. Como les he dicho en el objetivo del curso es familiarizarse con estas herramientas, pero nosotros estamos buscando realmente el impacto que están causando las decisiones en la gestión de personal y ya vamos a hacer nuestro ejercicio de simulación. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos conceptos? Porque en algún momento de la vida ustedes allá en esas juntas directivas pues van a hablarle de cuál es el objetivo, no técnicamente sí cuál es el objetivo de los estados financieros. Ustedes como gerentes de talento humano van a entender que la información que ustedes presentan en el área que la compañía genera y consolida a través de los estados financieros tiene un sentido y es que la toma de decisiones de los usuarios de la información, llámese gerentes, llámese empleados, llámese proveedores, llámese bancos. O sea, me dirá, pero es que los trabajadores no tienen acceso a la información. Parcialmente cierto, ¿sí? Porque usted no va a decir, venga, yo soy la que pulo los zapatos o los empaco y yo necesito saber cómo le está yendo a la compañía, cuál es el endeudamiento, cuál es el activo. Pues si doña María dirá, ¿para qué lo necesita Berta, que está allá empacando? Ella no necesita para nada, ella necesita que la compañía esté bien, que siga vendiendo y que yo le garantice sus salarios y sus prestaciones, podría pensar doña María. Pero resulta que en la era de la información en la que estamos, pues ya es cada vez más fácil encontrar información financiera de las empresas. En Colombia todavía falta mucho trabajo para llegar a consolidar esa información, pero en las compañías que están reguladas, que son muchas, pues se quedan de las 28.000 empresas, todavía hay varias que no reportan, pero digamos que si hay forma de rastrear información, si quisieran llegar allá, pues a rastrearla, ¿sí? Lo primero, entonces, dependiendo del sector donde me vigilan, allá estaré. En educación está el Ministerio de Educación, en el financiero está la superfinanciera, en salud está la supersalud, en servicio está la superservicio. Usted me dirá, ¿y para qué sirven esas super? Tienen distintas razones, no nos vamos a detener ahí en temas que no nos competen. Comprendemos cuál es aquí pues hay una información de cuál es el propósito de los estados financieros, qué objetivo se pretende, qué significa el balance general, que ya lo habíamos hablado hace un minutico, el estado de resultados que también lo vimos, otros esquemas, o sea, información complementaria. Tenemos el ejercicio, más abajo nos encontramos entonces que viene otro componente que es análisis financiero, que ustedes no van a hacer análisis financiero, pero que a ustedes sí les van a decir, vení, ¿qué pasó entonces con el presupuesto de tu compañía? ¿Qué distorsión hubo? ¿Qué mejora hubo? Entonces es un tipo de análisis que usted va a hacer, ¿cierto? Y también a nivel de información encontramos una serie de indicadores que se miden en las compañías. Para propuesta y medio de Señora. Hola, ¿quién me habló, perdón? Encontramos una serie de indicadores donde todos son muy importantes y es necesario trabajarlos para llegar a una buena conclusión. Pero tenemos, sin embargo, resaltado lo que tiene que ver con rentabilidad y es donde nosotros nos vamos a centrar, que es el aporte directo que va a ser el área de talento humano, porque nosotros debemos contribuir con ese margen de operación de la compañía y con ese rendimiento de la organización. Hay otros indicadores que los van a escuchar para allá en la empresa y es qué valor generó a través del flujo de caja que produce la compañía y el indicador del EVA. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, aquí tengo otro ejercicio. Ya lo tengo consolidado, pues para mostrarles pues como la estructura. Tampoco tiene que ser ni de esta forma, tiene que ser en Excel, es más fácil, pero no tiene que ser de esa manera. ¿Qué me van a conservar ustedes? Como les decía, la partida doble, es decir, que todas esas cuentas que yo tengo allá catalogadas, este ejercicio pues tiene valores distintos
a los que tenemos allá planteados, pero conserva la misma estructura. Es decir, todos los activos, entonces representados en qué? En el activo corriente, mire que aquí está totalizado por valor de... Profesora, Señora. disculpe, se fue como la imagen en la pantalla, o no sé si es solo a mí. Ah, bueno. O sea que siguen viendo la de PowerPoint. No, está como gris. Ok, denme un segundito y vuelvo a compartir aquí entonces. Listo, perdón. Gracias. ¿Quién me habló? Creo que Astrid. Ahí sí, Astrid. Sí, ahí sí. Listo. Entonces tenemos unos valores, pues yo aquí como les digo los tengo consolidados, que sería lo que ustedes buscarían allá en la lista de información, donde los orienta a consolidar esta información. Ah, bueno, pero yo antes de esto me iba a ir a buscar al curso la información de Nutresa, sí quedó porque quería que la miráramos. Bueno, y entonces vení, mientras yo busco esto, vamos a mirar. Entonces agrupamos, yo la quiero. Agrupamos todas las cuentas. Bueno, este era otro ejercicio de simulación, pero lo debería hacer en este caso con este más consolidado. Agrupamos las cuentas y conservamos la partida doble, como les digo. Ay, ¿dónde me la colocaron? Me perdí dónde me la colocaron. Creo que aquí no está, porque aquí está el documento del ROI. Y, muy bien. Mientras yo voy buscando esto, por favor, y vamos aclarando, tan amables, los invito a que todos entren a la página de Nutresa. ¿Ahí siguen viendo mi pantalla o no? Está gris. Está gris, ok, déjenme entonces vuelvo a compartir. Quiere decir que cuando me muevo entre aplicación, listo. Entonces nos vamos, por ejemplo, a Nutresa. Ahí ven Google. ¿Ven el ambiente de Google? Sí. Listo. Vamos a digitar aquí www.nutresa.com y cuando lleguemos a Nutresa vamos a encontrar mucha información, entre ellas vamos a buscar por aquí dónde están. Así nos los muestra así, si no los buscamos como estados financieros Nutresa. Listo, aquí está toda la compañía. Necesito que me muestre. Bueno, aquí está pues como los ejes de la organización. Yo necesito que me muestre. Qué inseguridad, se me perdió. Listo. Cuando ustedes ingresan a Nutresa, aquí por la última pestaña, ya entramos a la página de la compañía y en el botón de Grupo Nutresa, el último de la parte superior derecha, hay otra tanta información y aquí encontramos el reporte integrado 2018, que corresponde a esta imagen que tenemos a la derecha. Voy a dar clic sobre el reporte integrado 2018 y ahí me va a generar un informe que tiene, ya me olvidó, como 130 páginas, donde la compañía expresa absolutamente todo lo que pasó, pues lo que pasó cuando lo que ellos quieren revelar, ¿cierto? Porque hay, digamos que no hay una única estructura para las compañías reportar. Hay 5 estados fundamentales que todas deberían tener y en una estructura similar a la que nosotros estamos trabajando en este caso o como la representa esta compañía. Entonces aquí nos dice en principio que ellos hacen un reporte con base en el reporte integrado, Global Reporte Integrado. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Es basado en el tema de sostenibilidad, porque ellos cotizan en la Bolsa de Nueva York. Entonces en la Bolsa de Nueva York deben hacer reportes de esa forma. Pero en Colombia no están obligadas las compañías a reportar en GRI. Las grandes lo hacen con ese tipo de reportes, es decir, doña María no tiene por qué hacerlo. Sin embargo, a doña María podrían aplicarle algunos elementos para reportar esa información. Entonces está el presidente diciendo qué pasó, todo lo demás, y voy a descargar aquí el informe de gestión. Vamos a ver si nos carga.
Entonces aquí encontramos, bueno, aquí vino un resumen solamente. Un resumen, aquí no están los estados financieros, que es lo que quiero que veamos. Espérense, me devuelvo. Un reporte donde está información cualitativa y cuantitativa. Aquí hay un resumen. Alguien que le dé por allá, aquí está, listo. Entonces tiene varios aspectos. Entonces, ¿por qué decía información cualitativa e información cuantitativa? Todo lo que usted quiere reportar de la compañía, le quiere revelar para que los usuarios puedan tomar mejores decisiones. ¿Cuáles? O el accionista minoritario o el gran accionista. Vamos a detenernos en esta pestaña de evaluación sobre el desempeño de los sistemas de control de la información financiera. A ver si aquí. Sí, es verdad. Bueno, no, por este lado no me funcionó como lo quiero. Me voy a devolver a hacer otra búsqueda que quiero ver todo el informe. Lo voy a buscar así en Google. Voy a buscar Grupo Nutresa. Yo veo aquí. Este es el descargable. Informe integrado 2018 descargable. Aquí sí está. Ya no doy más búsquedas. Entonces aquí sí está y empieza a hablar del contexto de la compañía, todo lo demás, y tiene un capítulo de estados financieros. Miren que les decía, información cualitativa, ¿lo están viendo? Sí. Listo, información cualitativa y cuantitativa. Mire, aquí en este esquema verde es la mega, la compañía que hablábamos la clase anterior, es decir, ajustado a esa compañía, a ese megaproyecto, todo se construye a partir de ahí, buscando que creciente generación de valor. ¿Para quién? Para accionistas, para los distintos grupos de interés. Entonces ellos empiezan a nombrar aquí el cómo y empiezan a detallar qué pasó entonces con el desarrollo de capacidades, por ejemplo, y aquí hay un dato más. Si nosotros seguimos explorando vamos a encontrar qué significa, porque hay 20 conversatorios de derechos humanos. Entonces, ¿cómo le están? Mire que ellos aquí tienen el objetivo, gran objetivo es construir una mejor sociedad, o sea, ellos están comprometidos con eso. ¿Y qué actividades han hecho? Estas. Impulsar el crecimiento rentable y la innovación efectiva. Entonces, ¿qué ha pasado con ello? Éxito innovadores por empleado, nuevas innovaciones y así sucesivamente. Vienen aquí, nos presentan las ventas, ¿por qué? Por unidad de negocio, las ventas totales comparadas de un año a otro, ¿qué está pasando? ¿Sí? A ver, estas sí están comparadas. No, falso. No están comparadas, así sí están aquí comparadas las dos barritas. Entonces, Cárnicos es el de la unidad de negocios de mayor venta para ellos, o sea, Zenú y todas sus filiales, es la de mayor venta, tanto en 17 como 18. Es el negocio pues más grande, le sigue Noel, y por último el Pastas, que está más consolidado en mercados internacionales que a nivel Colombia. Y así una serie de indicadores financieros, como lo veíamos hace un minuto, en el slide donde decía cuál es el grupo de indicadores, y veíamos, por ejemplo, el EBITDA o flujo o caja que genera la compañía, las ventas, etcétera, etcétera. Y muy bonito, muchas cosas y demás. Vamos a buscar aquí el estados financieros. Entonces decíamos por allá en alguna parte, y ustedes cuando terminen el módulo digan, ay, tan bueno, yo quedé súper fascinado con finanzas, voy a buscar cómo le fue a la compañía, cómo le fue a esta compañía, yo quiero profundizar, y ahí se estudia todo el estado financiero de Nutresa. Entonces, por aquí, no creo que el capítulo, ya no me acuerdo del capítulo, ¿no? Evalúa cada año, aquí está, los estados financieros, con las respectivas notas. Entonces decíamos por allá, no, sí, los estados financieros de la compañía se componen de 5 estados básicos: el estado de la situación financiera, balance, que ya miramos, el estado de resultados, las notas de los estados financieros, el estado de cambios en el patrimonio, que aquí lo tenemos. Mire que aquí está el detalle de cada nota. Si usted quiere saber qué pasó con una cuenta, aquí lo hace. Usted le deja esa información a su contador que se la prepare. Mañana, cuando sea gerente, sí tiene la obligación, gerente general me refiero, de conocer absolutamente todo. Por ahora quedémonos en la gerencia de talento humano. Y aquí nos vamos a ver reflejados. ¿Listo? Decíamos las notas de los estados financieros,
el estado de flujo de efectivo de la compañía, qué pasó de un periodo a otro, que es otro de los estados, el estado de cambios en el patrimonio, qué pasó, si hubo cambio, recomposición del patrimonio. En este tipo de compañías es mucho más evidente porque hay acciones en circulación, hay cambios, ellos tienen inversiones entre las mismas compañías del grupo, etcétera, etcétera. El estado de resultados integrales, el mismo que nosotros acabamos de ver. Solo que ellos aquí, como está consolidado, no tenemos entonces costo de la mercancía, porque este ya es el grupo, están todos los ingresos de las 22, 23 compañías que ellos manejan, y aquí ya nos muestran entonces los dividendos y la participación, porque eso fue lo que ellos asumieron para distribuir utilidades. La utilidad bruta, que era lo que estábamos trabajando, ¿cierto? Descontamos todo, tenemos la utilidad bruta, gastos de administración, diferencia en cambio, porque ellos tienen negocios en varios países, otros ingresos operacionales netos, aquí están sumados, da utilidad operativa, lo que mirábamos, ingresos financieros, bueno, en el caso de que tienen también activos financieros que les representan un ingreso, así como los gastos financieros. Miren que aquí, ¿por qué aparecen entre paréntesis? Porque lo que financieramente está en paréntesis o negativo es porque está restando. ¿Listo? Utilidad antes de impuesto de renta, impuestos sobre renta corriente, diferidos, otros activos, para llegar a ¿qué? A utilidad neta del ejercicio. Si uno quiere saber qué se compone entonces estas cuentas, mire que aquí al frente vemos una columna que nos indica las notas, era esa información que veamos al final, es decir, el detalle de lo que está pasando o pasó con esa compañía. Mientras que el estado de la situación financiera, pues sería este. Miren ustedes decir, ay, pero ¿cómo así? ¿Por qué tan pequeñito Nutresa? Lo que yo les decía a ustedes hace un momento. Todas las compañías tienen una estructura muy similar. Quiero hacer un chiste de mal gusto, pero quiero que me lo entiendan, perdón. ¿Cuál será la diferencia entre ricos y pobres? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre ricos y pobres? Pensemos en Doña María, pensemos en el éxito, pensemos en nosotros y pensemos en cada una de las compañías donde estamos trabajando. En lo que invierten, ¿no? ¿Y eso qué vamos a resumen? Más valor. La diferencia entre ricos y pobres es muy sencilla. Más ceros a la derecha. ¿Sí o no? Cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, los referentes internacionales, y uno lleva su salario a dólares y ya empieza a compararlo en el mundo, ¿cierto? Que se siente distinto. Entonces, esa es la única diferencia. Es decir, para las compañías grandes, medianas y pequeñas, la estructura es la misma. ¿Qué diferencia hay entre las más pequeñas? Doña María no tiene que presentar los 5 estados financieros, porque por ley de comerciante está obligada a presentar por lo menos una vez al año un estado de la situación financiera y un estado de resultados para actualizar sus datos en Cámara de Comercio. Esa es pues como la diferencia. ¿Lo debería hacer y debería hacer el seguimiento? ¿Debería analizarlo periódicamente? Sí, la respuesta es sí, porque en la medida en que usted no evalúa qué le está pasando a la organización, mañana sigue vendiendo y no toma decisiones y en un tiempo corto lo sacan del mercado y usted no supo por qué. ¿Sí? ¿Qué pasa en las grandes compañías? Hay equipos financieros suficientemente robustos con cada una de las áreas y entonces más amplias que lo que hemos visto para la toma de decisiones. Esa es la única diferencia. Ahí los invito pues a cuando tengan el tiempo libre, a darle una miradita por allá en un ratico de insomnio que Ana María se despertó a las 2 de la mañana y no sabe qué hacer, entonces va a ir a dar una miradita a ver qué es lo que tiene eso de Nutresa tan bueno o de otras compañías. Porque en el ejercicio que les acabo de nombrar, cuando comparamos nuestro salario en dólares, pues encontramos una diferencia importante. Se me perdió una diferencia importante, pero cuando nosotros miramos las compañías colombianas con una compañía multinacional, entonces el escenario es más o menos similar al que nosotros tenemos. ¿Sí? Bueno, eso a nivel de contexto para que miremos para qué es que sirve esta información, para toma de decisiones cuali y cuantitativas. Volvamos a nuestro ejercicio. Miren que la invitación que yo les hago es a mirar cómo nos visualizamos. Ya volvieron a ver mi ejercicio de Excel, ¿verdad? Sí. Listo. Yo le pregunto sobre, así esa misma formato que usted tiene ahí, podemos realizar el taller.
Sí, si quieren esto, si quieren un cuadrito en un Word sencillo, como lo quieran hacer. Y ahora les Ah, comparto para que lo tengan, no hay ningún problema. Listo. ok. Entonces, aquí, ¿qué hicimos? Clasificamos las cuentas, nos detuvimos a saber, identificar cuál era el activo corriente, cuál era el activo no corriente, y que al final del día estos dos sumarían lo mismo, porque son los derechos que tiene la compañía. Todos los bienes para realizar sus beneficios futuros. Vamos a la cuenta pasivo y encontramos lo mismo. Unos pasivos de corto plazo, que en este caso me suman 58.702. Mire que son la sumatoria de unos proveedores que valen 5.500, unas cuentas por pagar de 6.750, obligaciones financieras, impuestos por pagar, salarios, etcétera. ¿Sí? De 58.702. Unas obligaciones de largo plazo, miren que es similar al que están realizando para 52.901, no hay más nada, en este caso no hay bonos, no hay otro tipo de obligación, sino con banco. Listo. Al final, la cuenta pasivo, o sea, deuda con tercero, suma 111.643, mientras que el patrimonio está compuesto 5.000 de capital social y 73.857 de utilidad, para un total de 78.857. Ahora les comparto el archivo, pero voy a hacer unos cambios porque trabajé aquí con datos del ejercicio y yo sé que ustedes son lo suficientemente inteligentes y que es claro y que el conocimiento se comparte, pero quiero que lo analicen un poquito más. Entonces voy a cambiar aquí unos datos simplemente para que ustedes no se me pierdan allá. Ay, esto era aquí, porque no lo voy a cambiar, porque están tal cual como en el ejercicio en el caso del patrimonio. Pero ya saben que la clave es verificar que estas dos cifras del activo y el pasivo estén de la misma manera e identificar cuáles cuentas están en cada estructura, que es así de la misma manera que la tienen allá. En este caso, la compañía, entonces, de igual forma, utiliza para el estado de resultados unos supuestos y dice que vende el 30% del valor del activo. Mire que hice aquí. Tomé el valor de los activos y lo apliqué por ese factor. Igual el costo de la mercancía vendida para este caso era el 40%, que era la sumatoria de lo que tenía ya. Ya sé dónde me equivoqué con ustedes, ya sé, pero bueno, trabajenlo así, no hay ningún problema. Llego a la utilidad bruta en ventas, llego a unos gastos administrativos de 24.765, la utilidad operativa, tal como lo acabamos de explicar. Miren que si ustedes van a dar a buscarla cómo se realizó la operación, es simplemente un factor, que este es un gasto administrativo del 10%, para una utilidad operativa de 123.825, unos gastos financieros, entonces dijimos que es la sumatoria, mírenlo acá, la sumatoria de lo que yo debo en el corto plazo más lo que debo en el largo plazo, por una tasa establecida que es del 16%, que aquí está planteada. ¿Cuál es el gasto financiero? 16%. Eso es un resultado, la utilidad operativa le descuento los gastos financieros, voy a llegar a la utilidad antes de impuesto, estimo el impuesto, que es del 34% sobre ese resultado, y dice que esta compañía se ganó 73.445 pesos. Ahora, entonces la pregunta es, ¿dónde nos identificamos nosotros en esa estructura financiera? Y yo les decía en la sección anterior, ¿cierto que me van a regalar 20 minuticos más, por favor? Sí, profe. Listo, Sí, claro. para que terminemos, por favor. Listo. Igual, como dijimos en el encuentro anterior, si necesitamos, si quieren conectarse conmigo el jueves, perfecto, pero culminemos el ejercicio tan amables. Entonces, yo les mostraba acá que los más importantes que íbamos a trabajar nosotros eran los indicadores de rentabilidad, margen bruto, margen operativo, margen neto, rendimiento del activo y rentabilidad de la inversión o retorno sobre la inversión, que era lo que habíamos trabajado con el documento, que es directamente donde impacta gestión humana. Entonces es un margen bruto que es, como lo hemos explicado, es lo que me queda de la venta, pero aquí yo tengo unos valores absolutos, los voy a convertir en ¿qué? En valores relativos. Mire que el margen bruto en venta será el resultado entre lo que yo vendí y la utilidad bruta que me quedó. O sea, tomo la utilidad bruta, que son los 148.500, lo comparo contra las ventas y digo que este negocio me representa a mí un margen bruto en venta de un 60%. Si usted me dirá, no, tan bueno, súper, porque lo ideal es tener entonces un negocio comercial que me deje el 60%. Hay márgenes
medidos ya para la organización. Por eso es muy importante cuando ustedes mañana vayan a ser empresarios, que supongo que algunos van a ser, antes de tomar una decisión de invertir, vayan mirando cuál es la rentabilidad real de ese negocio en el que están. Discúlpenme un segundito que acabo de mirar por aquí un mensaje de una compañera, ya no sé por qué se me pierde de sala. Ya, y el tema es que no, bueno, fue hace media hora, vamos a ver si lo mando acá, porque no. Ustedes tienen grupo de WhatsApp de pronto, donde estén todos los compañeros. Bueno, ok, terminemos acá, que ahora le mando a... Profe, pues teníamos uno de derecho laboral, pero ya no funciona. Pero No, la ah, verdad no. no, la compañera igual entró, tuvo dificultades y entró tardecito, ahora le mando la grabación. No tengo nada más para hacer en este momento, discúlpenme por haberme dispersado, pero la vi ahí. Bueno, entonces encontramos que esta compañía, entonces, ¿por qué les decía que es muy importante? Porque un negocio comercial no te va a dar un margen tan alto. Entonces, la invitación es cuando ustedes les hagan una propuesta de un negocio que es muy atractivo, lo evalúen y indaguen un poquito más, ¿sí? Insisto, ustedes no son los expertos, pero sí van a saber que si es un negocio de servicios, que es probable que ustedes todos quieran colocar mañana empresas de servicios de gestión humana, pues no van a encontrar márgenes tan amplios porque el mercado es competitivo. Listo. Un margen bruto en ventas de 60% puede ser normal en una compañía productora, porque en la compañía productora ya vimos involucro, como en este caso, involucro un costo de la mercancía representado en lo que ya decíamos, entonces hay más capacidad de maniobra. Listo. Entonces en esta compañía, ¿cuánto me gané? ¿Cómo entiendo el margen bruto en venta? ¿Cuánto me queda o cuánto me gané de lo que vendí? Me quedó para este ejercicio 60%. Pero luego acordémonos que esa no es la utilidad del negocio, sino la diferencia entre el precio de venta y el precio y el costo. ¿Sí? ¿Qué es importante? Entonces conocer cuál es el margen operativo. Y el margen operativo es ahora sí, ¿cuánto me queda de ese negocio? Y vengo aquí, ¿cómo lo calculo? Como el resultado de la operación, o sea, los 123.825 que ya me había ganado comparado contra las ventas. ¿Cuánto me queda de margen operativo? Ah, es que me queda el 50%. Entonces ahí sí puedo analizar, imagínate que eso es análisis financiero. Ah, es que es muy atractivo el negocio, porque un negocio que me deja un margen bruto del 60, al llegar al margen operativo, me queda un 50%, o sea que estás gestionando supremamente bien tus gastos administrativos y de venta para poder obtener ese beneficio operativo tan alto. Y al final del día, ¿qué tengo? Tengo un margen neto del 30%. ¿Cómo lo calculé? Como la utilidad neta comparado contra las ventas. Usted en análisis puede calcular la cifra que necesite. Y no se trata de que la compañía tenga muchos, tenga poquitos o no tenga indicadores. Si no tiene, es buen momento para pensar qué indicadores debe construir. Porque en la medida en que uno conoce, mide, puede gerenciar mejor. Si no conoce, pues va a tener simplemente que asumir el riesgo de lo que se le está presentando y usted no sabe si eso es bueno o eso es malo. Listo. Hasta ahí vamos claros con los márgenes. Sí. Ok. Ahora viene dos indicadores más que se llama la rentabilidad del activo, por sus siglas en inglés, es decir, con esa inversión que yo hice en esta compañía, ¿cuál inversión? Los 190.500, porque eso vale toda mi inversión. El activo fijo y el activo corriente valen 190.500, o sea, con esos recursos que yo invertí, ¿cuánto beneficio pude tener? Y eso es lo que se llama rentabilidad del activo, que se calcula, yo la coloco aquí para que sepamos, les voy a colocar esto para todo, que se calcula como la utilidad operativa dividido el total de activos. ¿Sí? Me faltó colocarles aquí las fórmulas, listo. Entonces las pongo aquí para la... Entonces, la utilidad operativa, ¿cuánto me gané? Me gané 123.825. ¿De cuánta inversión? De 190.500. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo lo leo? Yo logro una rentabilidad del activo del 65%. ¿Por qué? Porque invertí 190.500 y logré obtener como beneficio, me queda como beneficio 123.825.
que es distinto a lo que tenías acá. O sea, aquí vendiste 247,650, pero luego de descontar toda la operación, lograste obtener 123,825. ¿Sí? Eso es lo que te quedó. Mientras que en la rentabilidad es lo que logras obtener con la inversión realizada. Viene luego la rentabilidad del patrimonio. Y la rentabilidad del patrimonio se va a calcular como la utilidad del dueño, en este caso es quién, la utilidad antes de impuesto, porque esa es la que se quedó, por eso paga, comparado con la inversión que él hizo, que es cuánto, es de lo que haya surgido, en este caso, cuánto invirtió. Invirtió, vamos a mirar, 78,857 en este ejercicio. ¿De cuánto que se ganó? De 110,826. Entonces, miren lo que está pasando aquí tan interesante, es que yo logro generar una rentabilidad del 141% con una inversión de 78,857, que eso es lo que buscan las finanzas que dicen, usted invierte para que le dé cada día más al dueño. Entonces, digamos que en este escenario nos fue muy bien porque la compañía logró un beneficio para el dueño del 141% con una inversión de 78,857. Permítanme, yo adiciono aquí las fórmulas. Perdónenme, que es que a uno en la ausencia se le va olvidando cosas y se vuelve muy mecánico. Y ahora viene el indicador que nos mide a nosotros. ¿Han podido revisar el documento que les coloqué ahí sobre la importancia del retorno a la inversión en el área de talento humano? ¿Alguien ha podido mirar el documento? Bueno, supongamos que sí. Ya les voy a mostrar aquí cuál es el documento para que lo recuerden. El documento es este. Para que lo miren, yo sé que es largo, yo sé que ahorita no, que como en todos los procesos formativos uno toma las ideas, los apuntes y que luego la verdad va y lo revisa. Yo espero que no sea el caso. Este documento es posible medir el impacto del capital humano en los resultados de la organización, el rol del recurso humano en la medición de indicadores de capital humano. Es muy pertinente para ustedes y los invito a que lo revisen. Entonces ahí nos habla de qué es el indicador, cómo se calcula, qué es lo que vamos a mirar. Nosotros en este momento lo que vamos a mirar es que el impacto de esas decisiones que tomamos en la organización. Permítanme, termino aquí esto para que no se me olvide, porque después digo que sí, no lo hago. Listo, entonces, Juan Diego, Juana María, o el que quiera estar allí presente. Hábleme de una inversión que usted haga en el área de talento humano. Por favor. Esto fue, por ejemplo, No, pero hacer un plan de desarrollo, capacitar a los empleados puede ser un tema de inversión. Sí, Juan, tú qué ibas a decir, perdón. Gracias, compañero. yo iba a hablar por ejemplo, la compra de las pruebas psicotécnicas para selección. Listo, entonces los recursos que usted invierte, acuérdense que hemos dicho, los recursos que usted invierte en el proceso de selección. Y la compañera hablaba de la inversión que usted hace en la capacitación o en el desarrollo del personal. Entonces miremos que de entrada hay dos elementos. Lo que yo le adiciono al proceso de selección va a ser parte de su gasto, porque por muy estructurado que esté, ese es un insumo que usted espera, claro que espera y que lo va a hacer bien para que al final del día el trabajador sea el que usted está buscando y que se alinee a ese perfil y a la organización. Pero en muchos casos hay desviaciones. Es más, diría que en la mayoría porque no hay un candidato de ajuste 100%. Entonces ahí podríamos hablar de un gasto. Pues usted me dice, venga, yo para selección voy a tomar en cuenta lo que evidencio de las personas que se retiran y cuando haga las pruebas lo voy a buscar más en valores, qué sé yo, ustedes son los expertos, en algún tipo de prueba que me dé indicios
de que esta persona va a estar más tiempo en la organización y que la va a alinear más fácil, podríamos tomar parcialmente eso como una inversión. Digamos que lo más tangible, porque al final usted puede tomar todo, ¿cierto? Usted va a decir, ah, no, no, venga, es que esto no es un gasto. Todo el valor destinado al presupuesto del área de talento humano, pues hace parte de esa inversión en personal, ¿sí? Depende cómo usted lo calcule, como usted lo quiera socializar con la gerencia. Como les dije, financieramente lo rico es que 2 más 2 es igual a 3, excepto en el estado de la situación financiera, ¿cierto? De resto, los números son maravillosos y usted construye indicadores como los necesite. Vámonos al caso que nos plantea la compañera, el dinero invertido en la capacitación. Pues, ¿qué esperamos? Que yo, ¿por qué capacito? Primero, porque necesito tener, vuelvo y reitero, esas personas más alineadas hacia donde va la compañía. Y segundo, porque quiero entonces no solo capacitar, sino además trabajar desde el ser y hago desarrollo para prepararlo para si tengo un plan de carrera, qué sé yo, todos esos elementos. Usted al final totaliza toda esa inversión que hizo en su personal y va a calcular ese indicador estratégico que se llama para nosotros retorno sobre la inversión, en este caso del capital humano, que es como lo estamos trabajando, porque usted va a encontrar otro tipo de retorno sobre la inversión y se mide de la misma manera. Entonces, que yo quito esos gastos financieros por aquí, los coloco por aquí, vamos a adicionar por aquí otra filita, para que no nos confunda. Esto es simplemente información de dónde salieron allá los gastos financieros. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo calculo entonces ese retorno sobre la inversión? Ah, entonces va a ser igual al valor total de los ingresos, menos el valor total de los costos, menos el valor total del beneficio, sobre ese beneficio, vamos a ponerle aquí este apellido, del personal. ¿Cómo así? Entonces vamos a ponerle números a este escenario. Supongamos que este valor total de los gastos, acuérdense que yo les dije al principio, los gastos administrativos y de ventas reúnen absolutamente todo. Entonces no se sientan incómodos cuando el gerente les dice, no, es que usted tiene un gasto muy alto representa un gasto muy alto para la compañía. Porque la verdad, parcialmente, eso es cierto. Nosotros vamos al renglón de los gastos. Eso no tiene discusión. Pero tenemos que ir más allá y no de quedarnos simplemente en el gasto, sino cómo estamos contribuyendo y cómo es necesario. Acuérdense que un gasto son aquellos recursos que yo voy a invertir para poder hacer lo que quiero obtener en el futuro. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, definimos un porcentaje de esos gastos, voy a colocar aquí un comentario, equivalente al 10%. Es decir, aquí el 10% de los gastos se toma como beneficio del personal o como inversión. Perdón. Tengo aquí el cable, es que toma el trabajo, le echa la culpa a la herramienta. El cable atravesado. Beneficio al personal o inversión en talento humano. Listo. De ahí salieron esos 2.447. Vamos a calcular. Entonces vamos a ponerle aquí esto un título que se llame beneficios al personal del 10% del total de los gastos. Listo. ¿Qué son estos 2.447 pesos? Entonces, como ya hemos establecido ese beneficio, pues simplemente vamos a calcular cuál es el retorno sobre la inversión que generó la compañía. Y me dice la fórmula, toma el ingreso, abro un paréntesis, voy a buscar el ingreso, es que las ventas, recuerden, las ventas de la compañía. Réstele los costos y gastos, entonces, ¿qué le resto? Los 99,060, voy a restar los gastos de personal, ¿sí? Acuérdense que lo financiaron dos, estamos hablando de gastos de la operación. Voy a restar el beneficio del personal, que acabo de tomar aquí separado, y voy a compararlo contra ese beneficio para ver cuál fue el retorno que generó la compañía. Y encontramos, vamos a revisar a ver si esto está bueno, y encontramos
Yo hago aquí una cosa. Sí, sí está bien. Encontramos que con esa inversión que nosotros hicimos, que es muy pequeña, que son 2.447, logramos generar un retorno sobre la inversión en personal de 4.900%. ¿Cómo así? Eso está malo. Vamos a aumentar esa cifra. Vamos a aumentar esa cifra y ahorita la cuadramos. Porque como estoy haciendo una inversión tan pequeña, versus qué, versus todo el beneficio de la compañía, pues mire lo que genera. ¿Listo? Supongamos que esto no es el 10, sino que esto es el 60. En la medida que yo aumento ese beneficio, ¿qué pasa con ese retorno? En este caso, se vuelve más pequeño, ¿sí? Que sería un escenario, o sea, un escenario favorable, no que se vuelva que ese beneficio no se vuelva más pequeño, sino que lo podamos evidenciar. Entonces, cuando usted le dice a su gerente, venga, es que usted tiene muchos gastos, usted le dice, no, ¿cómo así que muchos gastos? Es que mis gastos de personal equivalen al 6% de las ventas. Si usted lo mira con las ventas, es muy bajo, pero si usted lo compara con los gastos totales, entonces ya va a pesarle mucho más. Usted está diciendo cuánto de los gastos totales corresponde al gasto de personal. Entonces usted dice, ah, sí, ahí sí tengo problemas. ¿Por qué? Porque equivalen a cuánto? A un 60%. Entonces, pues les decía, depende como usted lo vaya a leer. Pero usted ya sabe, listo, no señor gerente, es que sí, equivale a un 60%, pero es que mire, yo le estoy generando un retorno sobre la inversión del 733%, es decir, que eso está beneficiando el que usted pueda vender 247.650.000 y que pueda obtener una utilidad operativa de casi el doble. Mire que cuánto es la utilidad, no, casi no, mire que es el 50%, que ya la habíamos medido, es más, esto es más del 50%. Ah, no, solo el 50 cerrados, listo. Esto es el 50% de la utilidad. Porque ¿cómo hace la compañía para generar ese nivel de ingresos? Apoyado en el personal. No tiene otra manera de hacerlo. Usted puede decirme que le pone la tecnología que sea, perfecto, que tiene la mejor infraestructura en ventas, perfecto, pero si no tiene quien mueva esos recursos y que tiene todo el capital de trabajo disponible, si usted no tiene quien mueva esos recursos, no va a lograr los resultados. Por eso hablamos de alineación, ¿sí? Entonces mire que es una manera sencilla de empezar a defender nuestro trabajo con las gerencias. Por eso les dije, ¿de dónde partimos? Del presupuesto, porque perdónenme con todo respeto, ¿qué es lo que ocurre? No quiero herir susceptibilidades, no son todos los casos, pero ¿qué es lo que ocurre a las áreas de talento humano? En las compañías del común denominador de nuestras empresas. No son todas. Ya sabemos que las grandes no tienen problema y tienen estructura y por eso lo logran, porque es más fácil para ellos las condiciones. No es que tengan más plata, ya dijimos, sí, teóricamente, pues si usted la ve técnicamente, sí son más ceros, pero lo que ellos tienen es claro que con la gente pueden lograr hacer mucho más dinero y por eso le dan los recursos que la compañía requiere. Mientras que en el resto de las organizaciones, las de menor tamaño, pues ¿qué encontramos? Varias limitaciones. Se encuentra un líder de talento humano que lo vuelven en operativo y entonces le dicen, bueno, ¿y entonces dónde está? Usted se dedica todo el tiempo a contratar gente, a hacerle vigilancia al sistema de seguridad, a despedir gente, a pagar nómina y entonces, ¿dónde está la gestión? Pues todas esas labores también son necesarias, son de la operación. Pero usted lo que le está diciendo al gerente es, venga, ¿cómo va a ser para que mis empleados estén más felices, que me produzcan más? ¿Qué es lo que nos debemos concentrar? Lo otro hay que hacerlo, yo no estoy diciendo que no, pero debemos concentrarnos en lo estratégico. Lo operativo también hay que resolverlo. Busque la manera de automatizar los procesos, busque que la nómina, por ejemplo, no esté en su área, que usted no sea responsable de ese proceso que es muy operativo, nómina, seguridad social, que no, es muy operativo y que a usted la verdad no le va a aportar mucho valor. Pero ¿a dónde los quiero llevar yo? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Perfecto. Entonces, ¿a dónde los quiero llevar yo? Y es que si usted conoce claramente qué está pasando en su proceso, usted puede tomar decisiones. Porque usted dice, ¿cómo hago yo para que en este escenario
puede dar un mejor beneficio, ya dijimos. Si mis gastos son bajitos, como en este caso mi beneficio del personal son bajitos, como el 10 inicial, voy a tomar aquí un dato simulado para que lo tengamos. Yo copio aquí esto. Si son bajos, pues mi beneficio va a ser mucho mayor. Pero si por el contrario son ya del 60% de ese 6% total de los gastos, pues mi beneficio va a ser menor, sigue siendo atractivo, pero va a ser mucho menor de lo que teníamos. ¿Listo? Del 10% y aquí del 60%, para que luego no se me confunda. Listo, entonces ustedes ya dicen, yo tengo capacidad de tomar decisiones a partir de lo que yo hago en la organización. Ese es un escenario base, perfecto. Y si el escenario no es ese, sino que usted va a vender mucho más, pues su beneficio, sus condiciones van a cambiar. Van a cambiar. La primera es, este es el dato ideal, inicial. Vengan, copio ese comentario. Lo voy a copiar esa capa que después no se me pierdan en lo que hicimos. Este del 10 y este del 60. Listo. Entonces el escenario es conservador como está en este caso, o el escenario de la compañía, me dice, este fue el resultado y ya usted tiene que empezar a trabajar es en función de estos tres elementos. ¿Cómo va a hacer para mejorar? ¿Qué sacrifica? ¿Qué avanza? ¿Qué decisión toma? La que usted quiera, a la luz de qué, de las capacidades de la empresa, porque tampoco podemos decir que yo voy a implementar lo mismo que ocurre en Nutresa, siendo muy importante, lo voy a poner en práctica en el almacén de Doña María, por lo menos no ahora. Yo no estoy diciendo que en 3 o 4 años no puede hacer. Listo. Este era el escenario base y vamos a hacer un escenario donde tenemos un incremento en las ventas. Entonces este escenario es con un incremento de ventas en un 15% y de gastos de administración en un 12%. Este es el escenario. No vamos a cambiar absolutamente nada. Vamos a cambiar aquí. Esto me quedó malo. Vamos a cambiar aquí los datos, o sea, solo tuve el incremento, las ventas incrementaron un 15%, ¿cómo así? Tomé el año base y los multipliqué por el 15%. Y la otra condición, los gastos de administración subieron un 12%, que es lo que tengo aquí en la instrucción. 12%, entonces tomo, esto está malo, mentira, me está conservando, no. Voy a tomar los gastos de administración del periodo anterior y voy a incrementarlos un 12%. Ahí sí está bueno. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a comparar, miren lo que ocurre. El margen bruto en ventas no cambió. El operativo sigue siendo del mismo 60%. Ahí sigue siendo conservador, porque no fue tan significativo el aumento de los gastos administrativos. Vengan, yo miro si yo tengo aquí un incremento más significativo. Si yo tengo, sí, miren acá ya logré cambiarlo. Si yo tengo un incremento de gastos administrativos, por ejemplo, el 25%, miren lo que pasa con el margen operativo, ya se empieza a deteriorar. ¿Por qué puedo tener un incremento en gastos administrativos? Profesora, porque es que tuve más dificultades, tuve que contratar más personal, o me pidieron que era temporada, que como iban a vender más, iban a necesitar más gente, etcétera, etcétera. Claro, usted puede tomar la decisión, la que necesite, y aquí se va a ver el impacto, que era lo que decíamos hace un minuto. Por eso, tal vez yo les dije, no sé si lo recordamos, y es que el gerente no tiene que darse cuenta qué está pasando en la organización, qué está haciendo cada uno para saber si las cosas van bien o no van bien. A nivel de indicadores financieros puede saber cómo va la compañía. ¿Listo? ¿Qué pasó con este escenario? Ocurrió que la compañía mejoró, vamos a pintar este de un verdecito más clarito, mejoró tanto la rentabilidad del activo, porque pasó de un 65 a un 75%. ¿Cómo así? ¿Por qué me impactó? Porque tengo un mejor resultado operativo. Mire que aquí teníamos. ¿Cuánto teníamos en este caso? Teníamos 123,825.
y con las ventas que logré, aún incrementando los gastos, tuve mejor beneficio. Pasé a 142, lo que equivale a un 75% de rentabilidad del activo y un 165% de rentabilidad del patrimonio. Profe, ¿pero por qué aumenta si yo no hice cambios? No, como estás vendiendo más, hay más eficiencia, mejor comportamiento de ese recurso, es decir, que logras un mejor beneficio a partir de la inversión inicial representada en el activo de los 190.500, ¿cierto? Seguís vendiendo más con los mismos 190.500, por eso tu rentabilidad sobre el activo aumenta, de 65 pasó a 75. Y como colocaste los 78.857, es decir, que para el total de utilidad operativa, los 130, la utilidad antes de impuestos, los 130, 173, ya ese 78 cada vez es más pequeñito. Si el numerador es más pequeño, si el denominador, el numerador en este caso, que es la utilidad operativa, es más grande comparada con ese denominador que no ha cambiado, que es más pequeño, entre más pequeño sea el denominador y más grande el numerador, mejor su rendimiento, que es lo que pasó acá. Pasó de 141 a 165%, mejoró su rendimiento, listo. Vamos a calcular aquí, que me equivoqué porque solo traje el dato de allá, vamos a calcular entonces cuál fue el retorno sobre la inversión en este escenario. Volvemos a tomar este beneficio y vamos a tomar aquí una decisión cualquiera. Nuestra decisión será que para este caso entonces vamos a tener un beneficio en el personal del solo el, como los gastos subieron, pues si me van a decir, no, mire, es que de ahí no lo va sino el 40%. Entonces el 40% equivale a beneficios del personal, entonces recuerde que lo estamos tomando como base en los gastos de administrativo y de venta por punto 4, o sea que mi nuevo beneficio es de 11.094 pesos. ¿Y qué hago? Reemplazo. ¿Cuánto en la fórmula? ¿Cuánto tengo? Entonces, ¿cuánto tengo en ingresos? 248.798. ¿Cuántos son mis costos? 113.919. ¿Cuánto fue el beneficio? Los gastos de administración también se suman ahí. ¿Y cuánto fue el beneficio del personal? Total, lo comparo contra el beneficio y ya que encuentro que sí hay un beneficio, pero que es menor al que habíamos presentado acá, perdón, que es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque esta cifra comparada con los 27.737, pues ya es más conservadora. Entonces miren que esa sería la manera de nosotros visualizarnos, ¿sí? Yo no pretendo, como les he dicho varias veces, que ustedes con esto se vuelvan expertos, pero con toda seguridad lo que sí, las herramientas que se proponen es que ya hoy somos más conscientes de las decisiones que tomamos en cuanto a cuál es el impacto, ¿sí? Yo sé que todo el momento ustedes han estado pensando, lo que yo estoy haciendo desde el proceso es lo que requiere la organización, ¿sí? No están pensando ni en Ana María, ni en Juan Diego, ni en ninguna de los compañeros, sino pensando en la organización. Esta sería una manera sencilla, pues aquí hay otro escenario cuando es al contrario, cuando ya las ventas no incrementan, sino que las ventas disminuyen, ¿sí? Cuando las ventas disminuyen, ¿qué pasa? Ventas disminuyen con el mismo nivel de gastos. Vamos a mirarla aquí con el que trabajamos allí. Yo veo aquí una cosa, que era el 12, vamos a trabajarla con ese mismo 12. Esto donde los llevo yo a ustedes, a que vayan construyendo sus modelitos. Cuando digo modelitos, perdónenme que no me gustan los diminutivos mucho, pero que les puede entregar a ustedes herramientas, de otra forma que ha hecho, pues la he hecho mala, herramientas simples para que ustedes puedan tener esa oportunidad cada vez de tener más argumentos ante las directivos. Miren que el margen operativo nunca cambió. ¿Por qué no cambió? Porque yo no intervine en ningún caso el costo de la mercancía. O sea, yo seguí comprando a los costos que tenía con el proveedor. En la medida que yo vendo más y el costo de la mercancía es constante, pues es proporcional a las ventas, esto nunca va a cambiar. ¿Dónde puedo hacer yo la diferencia? En lo que gestione al interior de la organización. Básicamente en este renglón amarillo, que como les decía es donde está absolutamente todo lo que resta de la compañía, ¿sí? Entonces, a nivel de simulación, era lo que yo quería hacer con ustedes para que hubiese un poco más de acercamiento a esos números que en principio pues no es el fuerte de ustedes porque no trabajan en el área financiera. Yo sé que varios tienen
profesiones de base del área administrativa, pero ni aún los de formación de base que no trabajan, pues tendrían por qué saber. Que puede que lo recuerden, sí, pero que ustedes tengan elementos y herramientas para mañana enfrentarse a la gerencia y decir, bueno, yo para qué fue que hubo un módulo de finanzas, qué implicaciones tiene en el proceso que yo gestiono. Entonces, básicamente, este era el objetivo de la simulación. Quiero saber qué inquietudes tienen, mientras yo calculo cuál fue el último retorno aquí de esto y copio las fórmulas para que les quede todo para subírselos ahora. ¿Qué inquietudes tienen? Se me fueron y no me di cuenta. No, pues yo creo que las inquietudes surgen cuando estemos realizando el taller como tal. ¿Alguien que quiera hacer otro aporte? No, profe, pues para mí, o sea, para mí sí es importante que se suba este video. Yo creo que lo voy a necesitar mucho. Le soy sincero, lo voy a necesitar. Entonces sí le encargo mucho, por favor, si podemos tener este video subido. Claro que sí, Juan Diego. Es la idea que lo tengan ustedes para que lo puedan consultar. Igual tienen mis datos. Yo no quiero decirles pues y comprometerme, no, es que mañana si tienen una necesidad puntual, llámenme que estaré disponible. Una cosa es que les quiera ayudar y lo pueda hacer y que me busquen, pero que les pido que me tengan un poquito de paciencia porque por más buena voluntad que se tenga, hay momentos que uno no puede responder de forma inmediata, ¿sí? Pero que sí lo puedan utilizar ustedes para la toma de decisiones. Acuérdense que en esta universidad y en cualquiera, los elementos que a uno le dan que son muy importantes, pues son elementos que forman parte de esos saberes que usted tiene y que en la medida en que vaya aplicando es que usted va a desarrollar realmente la habilidad si se quiere. Entonces voy a proceder a subir el video. Espero y aspiro que hoy no tenga dificultades como ahora 8 días porque vieron que me quedé haciendo pues por otra plataforma y creo que hemos trabajado bastante en esto. Entonces, a nivel de contenido, el objetivo, como les digo, esto es muy rápido, es lo que plantea el módulo. En cuanto a las actividades que hay pendientes, yo seguiré, mañana vuelvo a hacer la consulta a ver qué pasa con DICOM, por qué no me está conservando los cambios. En este momento las actividades no deberían presentar problemas, ya voy a volver a mirar. Alguien que intente por favor hacer el cuestionario a ver si le permite, porque antes de empezar con ustedes yo hice la habilitación nuevamente de los tiempos y me gustaría validar eso. El Eh, archivo, perdón, el archivo se los voy a subir ya mismo, pues ya mismo es un momentito, juega como los ajustes que les dije, al, al foro, ¿sí? Al foro de novedades, para que de allí lo puedan tener. Sí, ¿qué me decías, perdón? pues que es la unidad número 2, pues a mí me dejó desarrollarlo la semana anterior. Ajá. No sé si pues hay que volverlo a desarrollar porque hay inconvenientes o dejo No, así no, la no, 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 no. calificación Los como que ya está. estaban, No. no, los que ya lo tenían, no hay ningún problema. Sí, Ah, ok, listo, sí, gracias. con gusto. ¿Alguna otra inquietud? ¿Otro compañero o compañera? Profe, ahora cuando usted me dijo, cuando iniciamos la asesoría, que usted me dijo que había acabado de hacer los cambios, yo intenté ingresar otra vez y me sigue apareciendo la fecha límite al 9 y me dice solamente volver al curso. ¿Qué pasará? Pues espérame, yo veo aquí. A ver si nos deja Y entrar. para esto mismo te iba a decir yo, que el cuestionario de la unidad 2 no lo ha habilitado, o sea, solamente tenemos habilitado el cuestionario de la unidad 3, no más. Y el tema es que no, si está habilitado, voy a mirarlo. Si está habilitado, a mí me lo muestra. O sea, yo hoy lo modifico, me lo deja modificar, me lo guarda, porque yo salgo y vuelvo a ingresar a la plataforma y lo veo. Pero cuando ya vuelvo y lo hago, cuando me escriben, por ejemplo, Juan Diego fue uno de los compañeros que me estuvo escribiendo, pues yo sé que varios han tenido dificultades. Vuelvo e ingreso y vuelve a aparecer como si estuviera inhabilitado. O sea, así en este momento. Pues como si no hubiera pasado nada con los cambios.
Ya no están viendo mi pantalla, ¿cierto que no? No, No. Ok, No. denme un minutico, por favor. Ven, aquí ya sí les voy a poder compartir. Y miren lo que pasa en mi plataforma. Miren, cuando yo lo visualizo, ¿ya lo están viendo? sí, profe. Miren, cuando yo miro la actividad 2, miren la fecha de cierre que tiene. Que ya no la cambié al 14, sino al 16. No entiendo qué está ocurriendo. Voy a revisar nuevamente el tutorial a ver en qué estoy haciendo mal. Escalo el caso, ya mismo escribo a soporte y mañana les doy respuesta, ¿les parece? Profe, pero yo estoy viendo ahí que dice, bueno, dice 16 de mayo, pero dice examen cerrado. No, pero ¿cuándo es la fecha de cierre? Debería, o sea, ¿cuándo se debe cerrar? El 16 de mayo. Ah, ok, Ujú. O ya. sea, esa es la fecha. ¿Cerrado cuándo? El 16 de mayo, a esa hora se va a cerrar. Voy a tomar aquí un pantallazo a ver cómo les digo. Profe, ¿y por qué dice examen abierto todavía de que dice 13 de mayo? Porque no aparece examen abierto. ¿Por qué qué? Mayo 13. ¿Por qué aparece examen abierto? Mayo 13, el de arribita. Sí, porque está todavía habilitado desde esa fecha hasta este momento. ¿Ese es de qué unidad? Esta es la 2, que es la que tenemos dificultades. Ahí, cuestionario Ah, ok, ok. unidad número 2. Ah, ya, ok, ok. Es lo que Profe, no listo. logro entender porque ustedes allá no la visualizan, no lo visualizan de esa manera. Entonces voy a explorar un poco más, a ver, lo he hecho todas las veces que quieren, he seguido el tutorial paso a paso. Yo lo manifesté en la institución, no me han dado respuesta, pero mañana temprano llamo y pregunto a ver qué pasa que ustedes no lo pueden ver. Porque esa es la forma, o sea, la forma como lo tenemos ahí es lo que ellos nos han capacitado en el tutorial y nos han, está para modificarlo. Y la prueba, como les digo, es que aquí está la evidencia de que está modificado. No sé en qué parte está, está bloqueado. Que puede ser un tema de parámetros, porque acuérdense que para avanzar de unidad a unidad tienen que tener todas las actividades cumplidas. Profe, pero pues no, porque mira que ya avanzamos en la unidad Ya 3. tienen la Mire que unidad 3 avanzamos porque contigo en la unidad ya estaba 3. habilitada. Ajá. Sí. Es Entonces tampoco. de pronto es como un pequeño, no sé, hay algo ahí que no deja avanzar en ese cuestionario. Falta un tema de configuración en alguna parte. Me comprometo a que lo miramos. Ay, se me perdió Webs, que no me puede perder. A que lo reviso y les estoy contando. ¿Algún otro comentario que quieran tener? ¿Quieren profundizar un poco más y nos reunimos el jueves y trabajamos un poco más en el tema de indicadores si les parece? Como les digo, no es precisamente pues el objetivo porque es mucha información y ustedes no van a hacer análisis precisamente, sino a tomar decisiones a partir de lo que hacen, ya es explorar cada uno mucho desde las áreas, recomendación. Las compañías que aún tienen oportunidad de mejorar en esos procesos con la estructura de estas herramientas sencillas, del portafolio, del presupuesto, invitarlos a que lo hagan, no de una manera muy compleja, sino de una manera que sea funcional para la organización y para ustedes. Que en la mayoría de los casos nos encontramos, espero estar equivocada, pues porque no me han compartido todas las experiencias de ustedes, y es que en la mayoría de los casos, por dificultades técnicas y operativas también, cuando digo técnicas y operativas es en términos de recursos y de personal, las áreas de gestión humana son limitadas, entonces con mayor razón
es difícil implementar este tipo de acciones. Pero la invitación sí para ustedes, señores gerentes, es sálganse un poco del proceso, dedíquense a lo estratégico. No estoy diciendo con esto, ojo, que lo operativo no sea importante, sino busquen la manera de resolver ese operativo con mano de obra cualificada igual, pero de un nivel acorde a ese proceso y que tenga un salario pues que la compañía sea capaz de soportarlos. Que si nosotros hoy pensamos, no, mire, la realidad es que una compañía no vamos a ir a 50 empleados con una rotación alta, donde tiene que intervenir todos los procesos y tengo 3 personas, pues de entrada decir, en operación no me dio y en presupuesto en cambio tampoco, porque la gerencia te va a decir, ah, no, usted hace todo, pues porque es que no vamos a ir a 50, pero hay que ver que las áreas de gestión humana cada vez son más estratégicas y que de nosotros depende lo que hagamos para que la compañía, la alta dirección, nos reconozca. Ustedes han conocido la trascendencia y la importancia de la labor que se realiza en estas áreas. Con mucho respeto, Juan, que tú eres psicólogo, no con los psicólogos, sino por lo que yo he vivido desde mis experiencias, y es que es ya cada vez menos por fortuna, pero encuentro no todavía calificativos, allá vienen las de gestión humana, ojalá no les haya pasado, de rifas, juegos y espectáculos, a sacar el termómetro para medir el clima organizacional. Cosas como esas a mí personalmente me han pasado en las organizaciones y que tiene uno que asumir el reto de simplemente seguir convencido hacia dónde va la gestión con las personas. Porque funciona y en las grandes organizaciones sí que funciona bien. En las medianas y pequeñas, ¿qué tenemos que hacer? Resolver todas esas dificultades y lograr impactar ese resultado, ese renglón financiero, que es lo que la compañía está esperando, porque estamos de acuerdo. Muy bueno la gente, hay que cuidarla, hay que animarlos, hay que desarrollarlos. Pero si nosotros no tenemos capacidad para evidenciar eso en el resultado financiero, y sí, con mucho respeto, las personas no aportan, no funcionan, los resultados no se dan y la compañía toma decisiones, que es lo que no queremos que pase, que es importante. Ustedes veían el indicador de creatividad o innovación que mide Nutresa. Compañías como Nutresa, ¿qué hacen? Tienen algunos estímulos para sus colaboradores dentro de sus distintos programas, porque tienen muchos, donde cada persona tiene, no conozco el detalle, ¿cierto? Pero tiene la forma de participar en la innovación y diseño de nuevos productos de la compañía. Al final del periodo se hace una premiación y esas mejores ideas se llevan a investigación y desarrollo y salen al mercado. ¿Como cuáles? Muchas. El chocolisto en presentación personal, el chocolisto, ya las barras de chocolate, pues perdóname la expresión, derretidas, que son el chocolate en crema, y muchas aplicaciones, muchas innovaciones en producto que ellos han presentado y que son exitosas. Entonces, uno también puede buscar la manera de innovar con los colaboradores sin invertir grandes cantidades de dinero. Ahí sí, al contrario a lo que decía hace un minuto, ¿cuál es la diferencia entre ricos y pobres? Pues los números de ceros, pero a los ricos les exigen muchos resultados y a los pequeños en cambio también. Ahí sí no hay diferencia. Entonces, es como la invitación, el mensaje de lo que quería con este módulo que he venido pues orientando a la universidad, ofrecer disculpas por todo lo que se ha presentado técnica y mi ausencia pues también en el módulo. Y como lo bueno no dura, pues ya cuando uno está muy emocionado, ya se acabó. Ya ustedes finalizan conmigo pues pasado mañana prácticamente. Que dependiendo de las dificultades que se presenten, me escriben para poder ampliar las actividades y resolverlo. Por experiencia, ¿qué ha ocurrido? Que las personas que tienen alguna dificultad para realizar las actividades y concedo espacios, al final, como vienen con sus otros trabajos, casi siempre están haciendo en paralelo trabajo de grado o el módulo siguiente, pues entonces, y esto se va tan rápido, entonces la recomendación es que no se queden con trabajos pendientes, porque llegan a tener dificultades en ustedes mismos. No yo tengo un tiempo definido para la institución, tampoco me lo van a ampliar, pero tiempos que se amplían, entonces al final ustedes son saturados de actividades. Pero igual, lo que se presente lo estamos atentos a resolver. ¿Algún comentario adicional?
profe, pues no, de todas maneras, muchísimas gracias. Espero y aspiro de pronto si estar un ratico el jueves, ya sería como el último día de este curso, por si de pronto hay alguna duda o inquietud, yo de pronto te estaría avisando por preguntar al tutor o al correo. ¿Listo, profe? Bueno, señora. Muchísimas gracias de todas maneras, fue muy enriquecedor este curso, aprendí mucho y estuvo pues cumpliendo todas mis expectativas realmente. Creo que aprendí cositas que no tenía aún como muy claras. Gracias, Ana María, por sus palabras. Ángela, Astrid, Juan Diego, ¿quieren hacer algún aporte? No, profe, pues agradecerle igual, pues como decía Ana, sí sería bueno encontrarnos un ratico el jueves. La verdad, pues yo como psicólogo, usted lo decía ahorita, y no solamente en ese punto, la parte financiera es una habilidad que yo tengo. Entonces, para mí ha sido un esfuerzo grandísimo el estar aquí como, pues como tratando como y más porque es también un tema personal que tengo con los números, pero sin embargo, pues nada, estoy haciendo el esfuerzo y creo que de su mano he logrado aprender algunas cositas. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Diego. No son debilidades, son oportunidades. Y claro, programamos entonces nuestra sesión también para las 8:30 del jueves, ¿les parece? Sí, señora. Sí, estaría bien. Perfecto, Y perfecto. Estoy atenta, Astrid. Bueno, si tienes algún comentario, si no, igual nos vemos el jueves para que se vayan pues también a descansar, que yo sé que muy rico y gracias por el tiempo que me han dedicado, pero que todos tenemos responsabilidades. No, agradecerle porque pues realmente pues esto nos sirve pues como para el trabajo que realizamos y pues nada, son cositas que uno va aprendiendo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Feliz noche, que descansen. Gracias lo mismo. Gracias, Que estén profe. bien, hasta luego.